próximos minutos queremos hablarles de un proyecto muy interesante, tanto para profesores como para alumnos. Aularia fue una revista en papel cuyo primer número se publicó en 1987. Después llegaría el turno de la edición digital, que comenzó en enero de 2012. Pero, ¿cómo es? ¿Qué tiene de especial? ¿A quién se dirige? Es una larga historia que vamos a tratar de resumir con la ayuda de Enrique Martínez, Rafael Marfil y Francisco Pavón. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Enrique, como director de Aularia, no hay nadie mejor para intentar explicarnos, ¿no?, en poquito tiempo, ¿qué tiene de especial este proyecto? Bueno, tiene de especial que, al contrario que la inmensa mayoría de las revistas que tienen que ver con la educación y la comunicación, intenta presentar la práctica de lo que se hace en la educación y en la comunicación. Por eso nos interesa que se publiquen experiencias, fundamentalmente. También hay reflexiones y también hay entrevistas, pero fundamentalmente la experiencia de lo que se hace, no solo en las aulas, sino también los directores de cine, periodistas. Nosotros partimos de una base, y es que generalmente los maestros, profesores, etcétera, no les gusta publicar más que a veces por cuestiones de méritos, pero es que los periodistas tampoco publican más que aquello que tienen que publicar por oficio, pero no por razones, por lo que hacen. Entonces, Aularia lo que intenta es presentar todos esos entresijos que hay detrás de una profesión para explicar lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace. Como la familia extensa, ¿no?, de la educación, podemos decir. Claro, ¿no? sí, es una familia extensa, sí. Rafa, tú desempeñas tu tarea en la Universidad de Granada. Cuéntanos de qué manera te vinculas tú con Aularia, cómo nace, cómo crece esa relación. Bueno, mi conexión biográfica tiene que ver con el análisis de la imagen, que precisamente es la línea que trabajábamos en Aularia, pero conectando comunicación y educación, precisamente. Yo vengo del ámbito de la formación de comunicadores y comunicadoras y ahora ya estoy en Universidad de Granada, solo en educación artística, trabajando para gente de magisterio. Por lo tanto, biográficamente estaba un poco llamado ahí a participar en un proyecto tan apasionante, ¿no?, como es Aularia y, por extensión, el Grupo Comunicar, que sí viene desarrollando todo este tipo de actividades. Ahí viene un poco esa línea de encuentro, ¿no? Y en tu caso, Francisco, tú desempeñas tu labor en la Universidad de Cádiz. Efectivamente, desempeño mi labor en la Universidad de Cádiz ahora de una manera muy especial porque soy profesor colaborador honorario. Al haberme jubilado, pues sigo como profesor y imparto las clases en el aula de mayores de la universidad. Al ser coordinador de Grupo Comunicar en Cádiz, pues participo mucho publicando en la revista Aularia, y entonces después les podré enseñar algunos ejemplos de comunicaciones en los cuales el aula de mayores ha colaborado bastante. Que nos va a ayudar mucho, ¿no?, a entender mejor la vocación, el trabajo que hacéis, ¿no?, desde Aularia. Enrique, vamos a hablar un poco de las dos etapas fundamentales. Si tuviéramos que dividir en dos grandes bloques, ¿no?, como ha sido la trayectoria de la revista, supongo que ese paso que nombraba en la presentación, ¿no?, del papel a la versión online, marca un antes y un después muy importante. Claro, sí, la versión en papel fue unos años heroicos en el cambio vertiginoso que se sufrió en España, transición, educación, etcétera, y fue un papel muy importante para todas esas personas que estaban en un plan de renovación pedagógica. Tuvo un éxito. Al formar el Grupo Comunicar, todos los del equipo de Aularia pasamos a comunicar y dejamos la revista por cuestiones de imposibilidad económica. Entonces pasamos a fomentar la revista Comunicar, que fue la del Grupo Comunicar. A los años, al ver que la revista Comunicar se nos iba un poco de las manos en lo experimental, porque realmente es una revista académica, científica, muy densa, muy poderosa, pero nos faltaba la pariente cercana, la colaboradora, que era la revista que quisimos sacar online, y pensamos en resucitar la revista Aularia. Y así nació. Ha sido muy gratificante, la verdad, porque son 6 años ya de revista, más ya está en realidad el número que sale en el 7º año, ya está subiendo a la red, y ha sido muy gratificante porque vamos teniendo cada vez más énfasis, más colaboradores, más ilusión, más entusiasmo y con una difusión bastante bien. Y más difícil llegar cuando se produce esa transformación, cuando llegamos a formato online. La transformación, en principio, la hicimos de papel a digital porque económicamente no la podíamos soportar en papel. Y hoy el mundo es digital. Al principio es un poco costoso porque cuesta llegar a los lectores.
y a los que ven, cuesta llegar de forma digital. Pero una vez que está en marcha lo digital, es imparable. Además, no conocemos los entresijos de todo eso, por qué sucede. Pero claro, de entrar 10 a entrar 5.000, la diferencia es pasmosa, pero al mismo tiempo está en las redes. Y hoy podemos ver que nos la conocen, por ejemplo, en países hispanohablantes de América del Sur, en todas partes. En España también tiene una aceptación muy grande. Entonces esto quiere decir que lo digital sí que va entrando y que además estamos satisfechos de ello. Que mereció la pena, ¿no? Dar ese cambio. Sí, sí, sí. Hablemos un poco de las secciones, para que nos hagamos a la idea, para que todo el que no conoce Aularia conozca cuáles son las más populares, las que tienen más éxito. Sí, en realidad, bueno, hay que decir una cosa, Enrique es el alma de la revista, el director, pero realmente él tiene esa gestión en el día a día y esa visión de todo y cada uno de los apartados, pero además esta revista Aularia es una revista con alma, eso hay que decirlo, porque en comparación con su hermana, no sé si mayor o pequeña, según lo veamos, con Comunicar, no hay tanta importancia del rigor, de la indexación, etcétera, sino que realmente acoge experiencias. En ese sentido, tanto experiencias como reflexiones. Entonces, en esa línea, teórica, ¿no? Como podríamos pensar claro, a priori. puede ser teórica, es más abierta, tiene ese campo de desarrollo, por lo tanto, las secciones como temas para el debate, incluso alguna sección de interculturalidad, como lo que puede ser un editorial, que sí también intentamos ahí lanzar un poco alguna idea, algún reto a la gente para que participe. Podemos tener también, dentro de lo que son las secciones, análisis de la imagen, que esa era la que yo en concreto me encargó, Enrique, que coordinara, pero realmente dentro de toda y cada una de las secciones hay cabida tanto para la experiencia didáctica como para la reflexión y la profundización. Por lo tanto, ese esquema de secciones en realidad está relativamente vivo y dialoga, de forma que también hay un espacio para entrevistas, que es muy interesante porque aborda entrevistas a profesionales, a fotoperiodismo, Gervasio Sánchez. Hay algunos de los ejemplos que podemos ver ahí, entrevistar a docentes o entrevistar a profesionales del ámbito de la comunicación. Por lo tanto, la persona que esté interesada en Aularia va a encontrar en esas secciones, tanto para ser autor o autora, como para poder leerlas, diferentes perspectivas de una misma temática. Entrevistas, temas de debate, análisis de la imagen, interculturalidad, unidades didácticas que se pueden proponer. Ese es un poco el global de la revista. Francisco, si hablamos de participación, nos decía Rafa, es una revista abierta. ¿Hasta qué punto lo es? Es tan abierta que podrían participar en la revista hasta alumnos de enseñanza primaria, alumnos de universidad o alumnos incluso de la Universidad de la Aula de Mayores. Por ejemplo, les voy a poner el caso del Colegio Público El Trocadero de Puerto Real, en la zona de la que yo vengo, de Cádiz, que llevan muchos años, más de 20 años, haciendo experiencias de radio escolar. La radio como una herramienta para el aprendizaje de los alumnos desde infantil hasta la secundaria. Esta experiencia pues está hecha por profesores de a pie, profesores de instituto o de colegio, y entonces es perfectamente válida para presentarla en la revista Aularia. Igualmente en el aula de mayores, que ahora mismo es lo que me utiliza mayor tiempo a mí, pues experiencias que hemos hecho de intercambio de jubilados con el extranjero, los llamados Erasmus para jubilados, pues ha sido una experiencia muy rica de ingleses que querían aprender español haciendo intercambio con españoles que querían aprender inglés, todos ellos pertenecientes al aula de mayores. Por lo tanto, les digo que las experiencias son aquellas que hacen que las aulas sean vivas y que el profesorado no tenga que pasar por un requisito o metodología de investigación muy riguroso. Al final hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no?, en la aventura. Yo creo que además es un tema que hemos abordado contigo. Hemos hablado de la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, no solo de contar cómo es el mundo, sino también esa vocación que tenemos que tener todos un poco de mejorarlo, de transformarlo. En ese sentido, ¿por qué dirías que Aularia es una revista de educomunicación? Pues porque abarca los dos procesos que son, para mí, imposibles de separar: educar y comunicar. Ahí entra la responsabilidad del educador de comunicar y la responsabilidad del comunicador de educar. Estamos en una sociedad que necesita transmitir elementos positivos y además que mejoren la sociedad. Entonces, dentro de esta posibilidad estamos, yo lo decía antes, es decir,
queremos que los profesionales cuenten lo que hacen, romper esa cultura del silencio que tenemos a veces los profesionales, que solo contamos para los demás, pero no lo nuestro, romper eso, con el fin de darlo a conocer, con el fin de animar a otras personas a que lo hagan. Antes decían, ahora en este volumen estamos haciendo entrevistas a fotoperiodistas. El mundo del fotoperiodismo es un mundo que generalmente no habla de sí mismo. Nos enseña sus fotos. Nosotros intentamos sacar a flote el fotoperiodismo, por qué se hace, para qué se hace y cómo puede servir para cambiar una sociedad desde la comunicación. En el sentido de la entrevista es una buena vía, ¿no? Una buena manera de ir tirando del personaje, claro, sin que se dé cuenta de que se está convirtiendo en personaje. Entrevista, digamos. El debate, que es una sección yo creo que de Aularia clave, es la que más se entra, la que más lectores tiene. También son 7 u 8 personas con una temática. En este momento se está preparando un debate que es arte, comunicación y educación. Es un tema interesantísimo. Gente que está en el mundo del arte y que está en el mundo de la educación, debatir en un debate que hemos buscado un sistema para que la gente conteste, luego se reenvían las preguntas, se envían cuestiones para que la gente rectifique si necesita o rectifique a alguien. Es decir, que es algo que intentamos que sea lo más vivo posible dentro de lo que es una revista, que no es un debate filmado, quiero decir. Y a pesar de tener un público objetivo, digamos, tan abierto, ¿no? Lo que nos contabas antes, Francisco, es fácil generar contenidos para, no sé, ¿cuál sería la premisa fundamental? ¿Cómo tiene que ser la persona que vaya a interesarse por Aularia? ¿Tiene que buscar recursos pedagógicos, educativos, basándose en la creatividad? ¿Tiene que apostar por la innovación? No sé, ¿hay un perfil? Yo creo que es tan amplia la educación mediática, la educomunicación, que favorece que los perfiles sean muy diversos de personas que pueden aportar contenido. Fácil no es. De hecho, Enrique hablaba del debate, que es verdad que es una sección muy dinámica donde él se encarga además personalmente de ir cruzando ese tipo de diálogo a través de sistemas online para que luego al final redunde en un artículo. Y realmente no es tarea fácil, a mí sí me consta. Sin embargo, no es fácil porque no estamos acostumbrados a comunicar y a compartir lo que sabemos. De hecho, a todo el equipo que puede haber aquí, a ti María, Salvador, que además os agradecemos la presencia aquí, ¿no? Este hermanamiento, pues os animamos también a que contéis cómo es, por ejemplo, una sesión de grabación en televisión. A veces no vemos el interés de aspectos metadiscursivos que tenemos en nuestra propia vida, en nuestro propio día a día. Otras personas, docentes, que pueden aportar muchísimo de un día a día en clase, que además siempre es muy enriquecedor. Por eso digo lo del alma, que no quiere decir que las revistas de alto nivel, como también es la otra que tenemos, de capacidad de académico, etcétera, en todos esos circuitos, no lo tenga, pero las buenas revistas empiezan siempre, desde mi punto de vista, con buenos contenidos. En el momento en el que ya el contenido es menos importante, quizás donde se pierde un poco de fuerza. Por eso, en ese sentido, cualquier tipo de persona puede colaborar, ¿no? Francisco, se nos ha acabado el tiempo, pero te quiero dar la oportunidad en 10 segundos a que añadas algo más, una frase. Pues yo quería añadir mucho ánimo a todo el profesorado de todos los niveles educativos que se animen a publicar en esta revista porque es fácil, además su trabajo será divulgado y será visto por padres y otros profesores. Por tanto, serán imagen y modelo. Pues gracias a los tres por haber visitado la aventura del saber. Ha sido un placer para nosotros recibiros. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, elegir un color como base y estímulo de creatividad, eso es lo que ha hecho el poeta David Invernón con el naranja. El espacio Boec Visual nos muestra una selección de sus poemas visuales cargados de poesía y de humor, porque para el poeta el humor es una forma tan seria como otra de estar.